Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. ¿Usted qué piensa de la gente que consulta todos los días los horóscopos? Que trata de ver cómo, si se atreve, se avienta a seguir una pista hacia el futuro del horóscopo, o los que están metidos en que le lea las manos o que le puedan adivinar a través de los sueños qué número de la lotería va a salir. Y hay mucha gente encadenada al fetiche, al misticismo, encadenada por ejemplo, se habla perfectamente de una persona que tiene un carro que no hay manera que le salga bien, y dice, bueno, es que ese carro tiene un karma. Imagínense, que ya aún la cultura hinduista, en la cultura de la reencarnación ha invadido Occidente, y frente a un mundo que está influido de diversas corrientes, y ahora con la internet se abren todavía más posibilidades de creer en muchos fetiches. Y aún en las librerías, una cosa que no se veía antes, hay toda una serie de vitrinas, de libros de parapsicología, de libros de metafísica, de libros de poderes extrasensoriales, y los videos y los juegos de los niños, las cómicas de los niños, siempre está también invadido por asuntos de oscuridad, de fuerzas de oscuridad. Pero en medio de toda la maraña de un mundo que no sabe a dónde va, que necesita a Dios y que busca cómo inventárselo, nosotros tenemos una palabra de Dios. Una palabra que según Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que tiene vida en sí mismo. O sea, y compara la palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Imaginemos que este metro sea una espada, pero que dice que es una espada de dos filos, o sea, que no es un machete, tiene dos filos, y como tiene dos filos, sabe parte ¿qué? El alma y el espíritu, o sea, la parte de los pensamientos del hombre, de la parte espiritual, sabe partir el alma y el espíritu, y dice que llega a penetrar hasta las coyunturas y los tuétanos. El tuétano es el líquido que está dentro de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que cuando ministramos la palabra, estamos atravesando el corazón de la gente. Nosotros, no. Dios tiene ese poder de penetrar hasta lo más profundo, entrar en que, por ejemplo, el psicólogo o el psiquiatra que está haciendo que la persona divague, haciendo un tour interno por su vida para identificar cuáles fueron los demonios que tuvo en el pasado, que si fue su abuela o su tía la que influyó en el trauma psicológico que lo marcó para siempre en su personalidad, y quiere desatar esos traumas a base de razonamientos, cuando sabemos que Dios penetra hasta los tuétanos de nuestra fibra, de nuestra vida. Entonces, pónganse a pensar en el libro de Hechos que estamos viendo, que en el texto que vamos a ver, por primera vez el apóstol Pablo tiene suficiente tiempo, porque siempre lo echaban a pedradas de las ciudades o lo encarcelaban, pero esta vez en la ciudad de Éfeso va a tener la quietud de ministrar la palabra por 2 años y 3 meses. Después se extiende a 3 años. ¿Qué resultados puede haber en ministrar, o sea, en alimentar un pueblo con la palabra de Dios? ¿Qué resultados vamos a tener? El presidente de México señaló públicamente, Fox, el anterior, que basta ya, los cristianos, estoy harto de que ellos creen que lo único que tienen que hacer es repartir Biblias. Basta, no queremos Biblia, queremos ideas, que sean creativos, que traten de innovarse. No quiero Biblias.
pero la Biblia es la palabra viva y eficaz de Dios. Ahora vamos al libro de Hechos, y bastaron 2 años de enseñanza continua para impactar una gran ciudad. Por favor, busque en el versículo 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. Ustedes saben bien cuántas veces la palabra denuedo aparece en el libro de Hechos, que una de las cualidades fundamentales para predicar, para enseñar, es el valor. Lo contrario es cobardía. Cada vez que tenemos que predicar, tenemos que hacerlo con valentía. Y él predicó con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, porque con los judíos se discutía, y persuadiendo acerca del reino de Dios. Persuadiendo es convenciendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Cuando uno se endurece, cuando ya el hombre no quiere saber del evangelio, que cierra su corazón para siempre a él, ya no hay más nada que hacer. Ustedes saben bien que Cristo dio la parábola del sembrador, que una de las semillas cayó a la orilla del camino, y por como estaba la tierra tan dura, vino las aves del cielo y comieron la semilla, hablando del corazón endurecido. Cuando una persona está endurecida, ni una yacama puede penetrar ese corazón. Así que ahí, ¿qué hizo Pablo? Ellos, ¿cómo demostraron su endurecimiento del corazón? Cuando maldijeron el camino de Dios. Cuando dijeron, ya no queremos oírte, maldito. Ese es un camino de falsedad. ¿Qué Cristo de nada? Eso es una estafa. Se robaron el cuerpo. Cualquier cosa, maldiciendo el camino del Señor. ¿Qué hizo Pablo? Allí ya no había que hacer más nada. Al maldecir, él sacó, se apartó de ellos, de la sinagoga, y se llevó a sus discípulos. ¿Qué ventaja tuvo Éfeso? Éfeso ahí estuvo Apolos. Apolos influyó allí. Ahí estaba congregado Priscila y Aquila. Era una sinagoga que se podía hablar. 3 meses fue bastante el récord en que Pablo estuvo allí, sin haber tenido la separación. 3 meses en una ciudad cuya sinagoga en medio. Usted sabe que Éfeso era una ciudad que estaba el templo de Diana, Diana de los Efesios. Era una ciudad donde ustedes saben que dentro de ese templo se practicaba prostitución religiosa. Había rameras sacras dentro de ese templo. Era también era una ciudad donde abundaba la magia. Había esos libros de magia que uno ve en las cómicas. Eso era una realidad, los libros de magia. Era un centro también de magia. Pero ahí estaba el apóstol predicando. Ahora, ¿dónde se reunieron? En una escuela de Tirano, llamado Tirano. Y esas escuelas griegas eran centros donde había baños públicos, saunas, baños turcos, ahí baños de vapor, también estaban los gimnasios y había también centros de conferencia. Los griegos eran muy dados a lo que hoy nosotros consideramos como la industria del atractivo. Pero en el tiempo mío no había gimnasio, había ahora gimnasio por todos lados, todo el mundo haciendo y eso está bien, pero hay un énfasis, ese énfasis desmedido al físico es muy de la cultura griega. Y en esa escuela de Tirano, supongo yo que cuando los griegos estaban en el día allí haciéndose sus baños, haciendo su gimnasia, Pablo enseñaba después que ya la gente estaban en siesta o estaban comiendo sus grandes banquetes inacabables, porque ellos comían y después iban a hacer ejercicio. Todo lo que era gozo mundano, perfecto, los grandes banquetazos y después a tomar sodas de dieta, Coca-Cola y ver cómo se hacía para mantener el peso. Ok, el hombre es igual, Adán es el mismo de ayer, el mismo Adán pecaminoso del huerto del Edén, no ha cambiado en lo absoluto. Pero en esa
En el versículo 10 dice que así continuó por espacio en esa escuela de tiranos por 2 años. 2 años donde pacíficamente, bendito sea el Señor, dice que en esos 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos, por 2 años. ¿Cuántas cosas podemos hacer nosotros en 2 años? Un hombre influido por el Espíritu Santo, con sus 2 o 3 compañeros, 2 años, todos judíos y griegos oyeron la palabra de Dios. No tenían imprenta, no había internet, no había biblioteca, no había fotocopiadora, no había fax, no había grabadora, no había ningún tipo de reproducción masiva. Y en 2 años se impactó toda la ciudad y mucho más allá de la ciudad. ¿Cuál es la vagancia que tenemos nosotros los creyentes de ahora? ¿Que a qué se debe la esterilidad en cuanto que no hemos sido comprometidos con Dios para impactar el mundo? ¿A qué se debe que estamos negligentes o no confiamos en el poder de la palabra? ¿O estamos seguros de que la gente se va para el infierno o no? ¿Estamos seguros de que Cristo es salvación? ¿Tú estás seguro de que hay un reino de los cielos? ¿Estás seguro que tenemos el deber de proclamar el Evangelio? Da vergüenza que conteniendo todas las satélites, tenemos increíble, todos los medios, todo a favor, y es cuando más escasea la palabra de Dios. Hay compromiso en realidad. Pablo aprovechó este veraneo donde ya no había piedra, no te vas golpeado por las piedras ni las varas, no estaba encarcelado y en 2 años impactó. Ahora, hermanos, es importante en el libro de Efesios, ¿cuál es la labor que tiene la iglesia de Jesucristo en esta tierra? Yo les he dicho ya que si usted cree que la vida de fe significa, Señor, quiero plata en la cuenta bancaria, quiero tener también una esposa, quiero tener un carro nuevo, quiero ser promovido, tener una empresa, y quiero 0 estrés. 0 estrés, Señor. Esa es la vida de fe para mí. Quiero tener un palo de golf y decir, gloria a Señor. Antes mi vida era una vida de tragos y infidelidad, y tenía varias mujeres. Antes yo estaba, y ahora soy de Cristo. Ahora sí, no bebo, no tomo, no fumo, pero eso lo puede hacer un testigo de Jehová. ¿Y cuál es la diferencia entre ser cristiano? ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué Dios nos tiene aquí? Porque si la vida de fe es 0 estrés, digámosle a Dios, Señor, mátame ya para estar en el tercer cielo, Señor. Quiero estar contigo, no quiero tener problemas, donde no haya llanto, ni dolor, ni lágrimas, Señor, donde yo pueda. No hay que pagar luz porque hay una tremenda atmósfera allá, Señor, y quiero disfrutarlo. Mátame ya. Quiero estar en Disney World, el tuyo, Señor. Entonces, pero por algo Dios nos tiene en esta tierra. ¿Para qué? Para ser testigos de Él. En Efesios capítulo 3, dice, dentro de todo lo que dice el libro de Efesios, porque estamos en la ciudad de Éfeso, dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué la dobla Pablo? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Somos cristianos, gracias a Cristo. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué es la primera etapa que nosotros queremos lograr como iglesia? Que el hombre, todo hombre tenga una vida espiritual interior. Que sepa que no necesita un pastor para llegar al cielo. Que si es hijo de Dios, puede tener siempre al Señor consigo. No necesita depender de otros para llegar al Señor. Pero eso es una labor fundamental. La otra dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El Espíritu Santo en nosotros, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es la labor? Que nosotros logremos conocer la anchura, la longitud, ¿qué? La altura y la profundidad del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y que tengamos la plenitud de Dios. Todo creyente que se congregue en la iglesia del Señor debe comprender la inmensidad del amor de Dios. No quedarse en la superficie, quedarse nadando en una quebradita, sino que en verdad profundice en lo que es el Señor para uno. Y para eso se requiere tiempo se requiere. Y por eso, querido hermano, cuando a Pablo le dieron la oportunidad de ministrar por 2 años, él lo aprovechó. Por eso que la carta a los Efesios es una carta para la iglesia de Cristo. Una carta donde se pudo cimentar una iglesia. Y nosotros tenemos que lograrlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué efectos tiene cuando estamos continuamente ministrando la palabra de Dios? Vamos a ver. El primer efecto es que Dios hacía y hace todavía milagros y los endemoniados eran liberados. Los endemoniados eran liberados de los demonios. Y aquí vamos a ver en el versículo 11, y hacía Dios milagros que extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Cuando ministramos la palabra de Dios, no hay duda de que Dios con su poder va a intervenir en la vida de cada uno de nosotros. Dios va a intervenir. Claro que el apóstol, en medio del paganismo, en medio de todo el culto a la famosa diosa Diana, dice la Biblia que donde abunda el pecado, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. Es decir, que en medio de toda la locura, la magia negra, la magia blanca, la rosada, estaba el culto, todos los templencillos de Diana y la gente con su rabo de conejo y toda el pañuelo rojo amarrado para evitar un mal de ojo. Y todas esas cosas que hay en medio del paganismo y de la ignorancia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y cuando ministraba Pablo, ¿qué pasaba? Hacía que, ¿cuántos milagros? Hacía que, de manera que, dice, que hacía Dios milagros. ¿Quién es el que hace los milagros? Por favor, vamos a ver claro. ¿Quién hace el milagro? Dios. Porque hay algunos que dicen, yo tengo el don de sanidad. No, por favor. No, es que si hay algún enfermo y si no viene ese hermano, nadie puede ser sanado porque faltó el Espíritu Santo. ¿Quién hacía el milagro? Dios. Y claro, era el apóstol. Estaba el evangelio invadiendo todo el paganismo. Al punto que dice que estos delantales debía ser cuando Pablo estaba haciendo las tiendas, que era el delantal de trabajo. Pero un apóstol en medio del paganismo impactó de una forma maravillosa. Y los demonios, ¿qué dice? Y los espíritus malos salían de ellos. Quiero decirte, hermano, que había en ese tiempo 2 tipos de problemas nada más. Ahora se han multiplicado los problemas. El hombre, sabe que el hombre civilizado dice que la civilización es la multiplicación de necesidades innecesarias. Eso es lo que es civilización. Ahí nada más había 2 problemas nada más, enfermos y endemoniados, ya, esa era la lista de problemas ahí. Ahora no, ahora hay que pagar la luz, que el celular me lo cortaron, que la escuela de los muchachos, que la hipoteca, que ahora que no tenemos televisor, que nos cortaron el cable. Esos son problemas que ni siquiera en el tiempo ese, eso no eran problemas, nada más enfermo y endemoniado, ya, 2 tipos de categorías. Y quiero que busquemos Marcos 1, 21, que nuestro Señor Jesucristo enfrentaba esos 2 tipos de problemas, que son verdaderos problemas. La gente de ahora se afana, ¡ay! Me dejó el elevador. Esos son los afanes de hoy. Hay tranque,
1, 21, 39 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero cuando se ministra la palabra, ¿qué pasa? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre de espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y esto implica claramente que los demonios saben perfectamente la identidad del Hijo de Dios. Pero Jesús les respondió diciendo, cállate y sal de él. ¿Quién tiene autoridad para callar? Señor. Y para ordenar que saliera. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y al salir de la sinagoga, después de haber tenido un día de liberación de demonios, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella, y entonces él se le acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ya, esos son los dos problemas que había. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando estamos ministrando la palabra de Dios, si hay un hombre que tiene problemas con su mujer, Dios tiene el poder de solucionar ese asunto. Si hay un hijo en drogadicción, si hay el matrimonio está a punto de divorciarse, si hay problemas económicos, si hay problemas de cualquier tipo, Cristo viene a hacer un milagro extraordinario a cada casa que hay. No importa si es un rancho de paja o un castillo, no importa la categoría o el estándar que haya en la persona, Dios tiene poder para hacer su obra en cada uno de nosotros. Así que estamos llevándole salud, salvación al alma. Tenemos que ministrar en cada casa. Ahora, en medio de esto pasó algo interesante, pasó algo curioso aquí que el apóstol Lucas en el libro de Hechos lo retrata. Quiero que busquen en su Biblia el versículo 13 de Hechos, ahí en el capítulo 19 en que estamos. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, imagínense, exorcistas ambulantes, tendrían, me imagino, su carreta de caballos, exorcistas, company, brothers, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, porque ellos, miren, si hay muchas cosas que ocurren, y el hombre es copión de recetas mágicas. Y a mí me molesta, con toda honestidad, que nosotros cuando vamos a orar, de acuerdo a la Biblia, ¿cómo debemos orar? Con nuestras propias palabras. Con nuestras propias palabras. Hubo en la literatura cristiana últimamente un libro que fue hasta un bestseller de venta, La oración de Jabes. Con el respeto que me merece el libro, la Biblia me dice que yo debo hablarle a Dios como un amigo de corazón. No tengo que copiar la oración de otro para doblarle el brazo a Dios. Y ni influir en el Señor. Si a Jabes, que no lo mencionó más nunca la Biblia, ni dice tampoco si se le contestó la oración, yo no voy a copiarme de una oración de otro para que el Señor me escuche. Con el perdón del libro, que estuvo muy bueno, pero el Señor me dice que no usemos vanas repeticiones, como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. Ahora estos exorcistas, company, brothers, que están encaminando, ¿dónde hay un demoniado? Hay aquí, dice, tenemos un demoniado. Ok, todo el mundo venía con su agua y todo, y todo su aparejo de exorcista, ¿no? Venía allí y
intervenían, pero había un tipo, dice, bueno, pero esta vez nos ha ido mal. Vamos a utilizar, ya que este Pablo saca muchos demonios, vamos a usar la frase de Pablo. Y quiero que estén claros en esto, porque para que vean que la obra de Dios no es por repetición, no es por copiarse, no es siguiendo hombres, tampoco es un fetiche, tampoco es una religiosidad, no es un ceremonialismo, no es un asunto de conjuro, no es fórmulas ni recetas, no es nada de eso. Dice la Escritura, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y él decía, bueno, vamos a usar esta receta mágica. ¿Y qué pasó? Dice que, y así, había, dice, 7 hijos de un tal Esceva, 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Jefe de los sacerdotes, era un judío, supuestamente apegado a la ley, tenía rango religioso, y los hijos eran ambulantes exorcistas que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, ¿sabe quién habló aquí? El demonio. A Jesús conozco, dijo el demonio, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? ¿Y por qué el demonio no sale? ¿Y por qué el demonio no le hizo caso? ¿Por qué? Porque para poder sacar un demonio, tenemos que tener primero a Cristo en nosotros. Tener al Señor, a la tercera persona de la Trinidad morando en el creyente. Porque el demonio no nos hace caso a nosotros, sino al que está en nosotros. ¿Me explico? No hay autoridad más grande que el diablo, solamente la de Dios. Y por eso no había forma de que el demonio pudiera salir, porque os conjuro por el Jesús al que predica Pablo, que salgas de él, salga. Yo conozco a Jesús, sé quién es él, el santo de Dios, sé quién es Pablo, pero a ti, ¿y ahora qué vino? ¿Qué dice el versículo que sigue? ¿Ah? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 7 contra 1, 7 contra 1. Póngase a pensar, 7 hombres contra 1, los agarró y les dio una paliza. Salieron desnudos, dice, golpeados, quebrados. Porque ¿quién era el que estaba peleando ahí? Un demonio, usando el cuerpo de un humano. Y por eso esto no es un asunto. Pablo sacaba demonios y hacía milagros porque Cristo estaba en él. Y eso es fundamental. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermano mío? Aquí habla claramente, la Biblia lo dice claro, que los demonios, ¿qué dice? Creen en Dios, pero tiemblan. Ahora, ¿es posible que se pueda convertir un demonio? No se puede. Los demonios no se convierten, no se convierten. Ya eso es otra población de gente. Ellos fueron arrojados del cielo porque se rebelaron. ¿Y por qué fueron arrojados y no hay otra oportunidad? Porque ellos palparon directamente el trono de Dios. Ellos eran seres celestiales, se rebelaron, tercio de ellos se fueron con Satanás. Ahora, queridos hermanos, nosotros debemos ver este hecho nos debe a nosotros valorar que en el mundo espiritual en que nos agitamos, el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús, invocado a través de un Hijo de Dios que ha nacido de nuevo. De acuerdo a Marcos 5,
uno puede ver el ejemplo de un endemoniado gadareno que tenía dentro de sí 2000 demonios, una legión. ¿Y por qué sabe usted, pastor, que eran 2000? Si no lo dice por ningún lado. Primero, porque una legión romana tenía 2000 hombres y había 2000 cerdos apacentando aquel sitio. Pero estaría muy largo descifrar todo esto, pero hablando de demonología, lo que quiero destacar es que el demonio sabe que la única autoridad que está por encima de él es Cristo. Y por eso dice, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, una región totalmente pagana, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Enseguida. Y dice que tenía su morada en los sepulcros, o sea que vivía en el cementerio, y nadie podía atarle ni aun con cadena. La fuerza descomunal que tenía no era humana, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos, como si fuera un increíble Hulk, hecha pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie, la palabra nadie es importante, le podía dominar. No existe hombre que pueda dominar las fuerzas del mal. No existe hombre. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. O sea que la posesión no trae ningún tipo de bienestar a la persona. Por favor, hermano, qué terrible cuando la gente va a consultar a brujos, a adivinos, a consultar con el ocultismo, porque está invitando al demonio a entrar a su vida. Y dice que daba voces en los montes, el hombre lobo. Estaba dando voces en la noche y en el día, y nadie le podía dominar. Dice que se golpeaba contra las piedras, él mismo se hería contra las piedras. Y del verso 6 dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aquí, arrodilló ante él. Y hermano mío, nosotros somos la luz de este mundo, la sal de la tierra. No por nosotros, sino por el Espíritu que mora en nosotros. Y donde están los hijos de Dios hay libertad. Libertad de desatar las ligaduras de maldad que tienen a la gente oprimida. Tenemos la autoridad del Señor para liberar. Y el demonio se arrodilla ante la presencia del Hijo de Dios. Simplemente se cae. Este hombre se arrodilló ante él. ¿Y por qué se arrodilló? Porque dice que, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Y por qué lo atormentaba? Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y esto indica, queridos hermanos, que lo que más desea los espíritus de maldad es posesionarse en un cuerpo humano. Y este cuerpo puede ser morada de espíritus de maldad o del Espíritu Santo. Pero es diferente cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque es espíritu de paz, gozo, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, diferente al tormento del diablo. Diferente al tormento del diablo. Y ustedes saben bien que el Señor, para que el mismo endemoniado viera, el hombre poseído, que fue liberado, dice la Escritura que los demonios le pidieron, permítenos entrar a los cerdos. Y observen ustedes que el cerdo, como es animal, cuando tuvo esos demonios adentro, ¿qué hicieron los cerdos? Prefirieron arrojarse por un despeñadero esos se suicidaron y cayeron al fondo del mar, dice la Escritura. Y el hombre que no podía atarlo nadie, no lo podían controlar ni dominar, cuando fue resultado de la limpieza espiritual de Cristo, dice que cuando ya cayeron, en el verso, por favor, en el verso, estoy acá, oye, se me pasó la página, estamos en el 5 acá, perdón. Y dice que el verso 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que todo ahora es pasado,
había tenido la legión, ¿cómo estaba? Sentado. ¿Y antes cómo andaba? Soy muy dramático yo. ¿Cómo estaba ahora? ¿Cómo? Estaba sentado. ¿Cómo estaba también? Vestido. ¿Y antes cómo andaba? Como un piedrero por allí. ¿Y cómo está ahora también? Y en su juicio, ¿quién viene a traer sabiduría al hombre? Señor. Y tuvieron miedo, mira qué cosa. Y dice la Escritura que aquí, después que tuvieron miedo, y comenzaron, el verso 17, a rogarle que se fuera de sus contornos. Así trata la sociedad al hombre de Dios. No se fija en que este hombre esclavizado por tantos años y que ahora está vestido, sentado y en su juicio cabal fue liberado. Estaban pensando en que perdieron una inversión de 2,000 cerdos y que toda la producción se fue abajo. ¿Qué me importa a mí el hombre? Me importan los cerdos. Es ahora, se está extinguiendo la iguana y nadie piensa en el indígena, en su salvación. Tú llevas el evangelio a los grupos indígenas y dice que están cambiándole la cultura y la idiosincrasia. Entonces todo el mundo cuidando la iguana para que no se extinga. Y el hombre, de último totalmente. Estamos llamados a liberar al mundo, estamos llamados a cambiar inclusive la cultura. Porque cuando viene Cristo a nosotros es cuando somos cabales y vestidos y estamos en paz descansando en el Señor. Y eso es lo que pasa. Entonces vienen a hablar que los misioneros quieren romper el folclore. ¿Y cuántos misioneros no han sido expulsados precisamente por eso? ¿Y qué le pidieron? Pues váyase. ¿Qué importa ese hombre? Sino los 2,000 cerdos que se perdieron. Y queridos hermanos, cuando se predica la palabra de Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Y en el último lugar, es importante que este hecho de los exorcistas ambulantes, los hijos de Seba, los 7 hijos de Seba que le dieron la puñera de su vida por meterse con Satanás y no tener investido de poder, fue un hecho interesante porque en medio de toda esta ciudad pagana, ¿qué pasó? Vamos a volver a Hechos 19, donde estamos, y dice que el verso 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. ¿Qué fue notorio? De haber dicho, que te conjuro. Yo dice, a Jesús conozco, sé quién es Pablo y ustedes quién son. Fue hecho notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de Dios, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, magnificado, no hay otro nombre más grande que Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Es decir, que el libro de brujería, de magia, valiosísimos, fueron tirados a la hoguera, porque Cristo es más grande que todo, para que todos conozcan la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del Hijo de Dios, que excede a todo conocimiento. Ellos pagaron fortuna para tener sus libros de magia. El hermano Roberto tenía un discípulo, tiene un discípulo, que antes de convertirse al Señor, ya está jubilado, estaba escribiendo un libro de sueños para ayudar en los miércolitos y dominguitos en la lotería. Increíble. Y recibió al Señor. 3, soñé con culebra, 3. Ahogado, 0,5. Entonces, toda esta gente
Y él estaba escribiendo. ¿Y qué pasó? Lo rompió. Rompió su libro de magia. Ahora, estos tiraron su libro de magia, ¿no? Todo este libro enormes, me imagino que empastados en oro, carísimo, de 50,000 piezas de plata. Lo tiraron ¿a dónde? A la hoguera. Quiere decir que estos paganos bajaron y aceptaron, se arrepintieron de sus pecados, reconocieron a Cristo y dieron vuelta atrás a su pasado y a su vana manera de vivir. Y cuando llegamos a Cristo tenemos que derribar todo tipo de fetiche y de todo tipo de creencia loca, que todo pensamiento que se levanta ante la obediencia de Cristo Jesús tiene que ser atado, amordazado y decir, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Vamos a decir, por ejemplo, cuando decimos, oye, qué suerte la tuya, suerte, qué suerte. Los creyentes no vivimos de suerte, ni de carambola o de la buena leche o la mala leche. Nosotros no somos lechudos, no somos de esas cosas. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas nos van a bien. No vivimos de que, ay, hombre, salao, o sea, salao. Que si se te cayó sal en la cocina, áchala, vas a salar, se quebró el espejo, otra cosa. ¿Ah? ¿Qué cosa? Todos fetiches y miedos y pavores. Para nosotros somos espirituales, no vivimos en el oscurantismo, ni en la etapa de la Edad Media. Sabemos que el poder más grande que está es el poder de Dios. Y por tanto no tenemos esclavitud de ningún tipo. De ningún tipo. De acuerdo a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo viejo, ¿qué viene siendo lo viejo? Todo. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos libros de magia está en tu corazón? ¿Cuántos libros de magia tienes en tu corazón? ¿Cuántas cosas? Yo les pregunto a ustedes, si en nuestra vida de fe, si verdaderamente seguimos a Cristo, no necesitamos consultar a ningún adivino. A ningún adivino. Miren que el maná que se recogía todos los días, por 40 años en el desierto, no se podía guardar. ¿Por qué no se podía guardar? Se dañaba el maná. Para que nosotros vivamos día a día dependiendo de Dios. El Señor no quiere que tengamos un sueño de decir, creo que el Señor me confirmó que me voy a casar con fulanita, o que, mira, nada aquí en la vida de fe, nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Porque basta cada día su propio mal, su propio afán. Cada vez que nos proyectamos hacia adelante, a tratar de ser adivinos de cómo va a ser el próxima quincena, el próximo mes o el día de mañana, aparece algo que se llama modernamente estrés. Porque siempre se atormenta el corazón. Basta cada día su propio mal. Por favor, rompamos los fetiches y rompamos todo tipo de creencia animal, terrenal y diabólica que todavía perdura en nosotros. Y limpiémonos, pues, despojémonos de todo el peso del pecado, También 1 Corintios 6, 9 al 11, Dios cambia todo. Dios tiene el poder de cambiarnos a todos, de hacernos nuevas criaturas. ¿Y por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo, siendo un apóstol que él mismo se autodenominó abortivo, que no merecía siquiera ser considerado hijo de Dios, que él perseguidor de la iglesia, injuriador, calumniador de la iglesia, y que Dios tuvo misericordia con él? El apóstol Pablo dijo, era ejemplo para que nos conociéramos la misericordia de Dios, y Dios en su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de esos que está en el catálogo heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, o sea que la lista de los que estamos en la iglesia, pertenecíamos a la lista de arriba, porque todos éramos malos, porque en ningún hombre sin Cristo no mora el bien. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, la gloria sea para Dios, la gloria sea para Dios. Y uno puede encontrarse con gente tipo Zaqueo, mala, aprovechona, corrupta, coimera, con gente de la peor calaña, y Dios lo cambia totalmente. Y por eso que toda esa gente que quemó esos libros de magia es porque eran nueva criatura en Cristo Jesús. Ya hemos sido lavados, purificados, santificados en el nombre del Señor Jesús. Y por tanto, entre nosotros, ninguno puede señalar al otro, porque en verdad todo el mérito sea para Cristo Jesús. Y uno se pone a ver como cuando Leví siendo publicano, le dijo al Señor, sígueme. Y él era un publicano. Y cuando Leví dice, Señor, ¿qué te parece la idea si hacemos una fiesta de despedida con mis amigos, mis colegas publicanos, y nos despedimos, pues que yo me voy a ir contigo y hagamos una fiesta allá en el rincón de Tommy y nos despidamos con alegría allá, y hubo una fiesta enorme. Ahora, ¿un publicano es amigo de quién? De publicano. ¿Y cómo estaba la fiesta? Toda la mafia de Jerusalén estaba allí, la Cosa Nostra, y el Señor ahí adentro en medio de toda esa maleantería. Y entonces los fariseos de lejos le dijeron, qué barbaridad, cómo este hombre anda con pecadores y publicanos y come con ellos y bebe con ellos. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Para qué he venido yo? ¿Para qué vine yo? A sanar a los enfermos. Y dijo la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Para decir, yo como y bebo y me siento con pecadores, porque para eso he venido, para traer vida eterna. Queridos hermanos, nuestra ciudad es tipo Éfeso. Panamá es un país, es un puerto, un canal. Esto es una invasión de un montón de cosas. Pero prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra. El Señor va a obrar milagros y maravillas dentro de nuestro pueblo y debemos hacerlo. Somos detentadores del poder de Dios, administradores. Y tenemos que ser valientes. En 2 años, sin internet, sin chateo, el apóstol Pablo impactó una gran ciudad. Y nosotros tenemos, la pregunta es, si el espíritu que tenemos de nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra vida, ¿es el mismo que el del apóstol? Pregunto. ¿Ah? ¿Es el mismo? ¿O el Señor nos está dando un espíritu de inferior calidad? Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos la autoridad de hacerlo. Bendito sea el Señor por este día. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.